Seguimos con nuestro ciclo comunicándonos de agroempresario.com. Buscamos entender la bioeconomía como un fenómeno del desarrollo federal y la internalización de nuestros sistemas productivos. Nada mejor que para hablar de estas cosas con un amigo, el diputado Fabio Queglas. Muchas gracias, Fabio, por acompañarnos. Él ha estudiado muchas de estas cuestiones y bueno, contanos qué reflexión tenés y cómo estás viendo esto. Gracias, Fernando, por la invitación. Para mí es un gusto. Bueno, Argentina siempre ha tenido en el debate público argentino, producto probablemente de su notable desequilibrio sociodemográfico, implícitamente el sistema institucional, un planteo en torno de cómo podríamos hacer para equilibrar nuestro país, ¿no? Es una conversación que siempre circula con propuestas desde el traslado de la capital, el tratamiento impositivo diferenciado para algunas regiones, etc. Este debate en Argentina nace con la nación misma, digamos, ¿no? Argentina se dio un orden federal, hoy lo perdimos de vista eso, porque entre otras cosas nuestros padres fundadores, llamémoslo así, querían que el país tuviera un desarrollo equilibrado. No solo en términos de la elegibilidad de las autoridades a nivel subnacional, digamos, que cada provincia pueda dictarse sus normas y elegir sus autoridades, sino en la idea que esas 14 provincias que constituían la nación tuvieran un diálogo entre sí, producto de una cierta paridad de fuerzas, etc. Por muchos motivos, pero sobre todo explicado por los dos grandes ciclos económicos, el ciclo agroexportador primero y el ciclo de industrialización sustitutiva después, el federalismo, ese debate federal argentino quedó eclipsado por un modelo sociodemográfico que hizo que el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires explica hoy el 30 y pico % de la población, un porcentaje muy alto del producto, la sensación de que la toma de las decisiones tiene un cierto ombliguismo porteño, que es una sensación que a veces es cierta y a veces no, pero que sí efectivamente cruza el debate político de todo el país. Y los intentos de reequilibrar el territorio fueron fallidos, algunos fueron muy rústicos, otros intentos, o sea, no interpretaron la dinámica territorial como un resultado, ¿no? O sea, acá es muy difícil ordenar el territorio, pensar el territorio y su potencialidad de manera voluntarista, porque yo quiero que ocurran las cosas en tal lugar, ocurran en tal lugar. Ahora, lo cierto es que soy de los que piensan que toda la Argentina tiene muchísimas más posibilidades que la que desplegó y que pensar el orden territorial en este momento particular, Fernando, en este momento particular, es una agenda que nos tenemos que dar. Y voy a insinuarte 2, 3 o 4 cosas. Primero porque el orden territorial a escala global está cambiando. Estamos pasando del orden territorial metropolitano, centrado donde el proceso de agregación de valor clave era la industrialización de escala, a un modelo reticular. Esto tiene que ver con cómo se circula la información. La información es un insumo productivo. La posibilidad de transformar la información en valor es el gran cambio, digamos, del mundo industrial al mundo postindustrial. Y eso hoy se lo caricaturiza con la idea de un joven en una pequeña localidad bien conectado, pudiendo tener ingresos de $3.000 o $4.000 en un lugar remoto donde en la economía industrial ese lugar remoto parecía tener ninguna oportunidad económica. Y hoy eso no es así, digamos. Es una caricatura, pero es una caricatura bastante interesante para pensar en la evolución territorial. Primero. El primer motivo es porque el mundo está cambiando su orden territorial. El segundo motivo es porque Argentina, quizás nosotros no lo podemos valorar, tiene, yo siempre digo 200, pero tiene una cantidad importante de ciudades sin enormes patologías urbanas, donde en términos de estándares de calidad de vida, tienen estándares muy altos de calidad de vida en términos de seguridad, calidad ambiental, accesibilidad a servicios públicos, etc. Ciudades muchas veces de tamaños intermedios, ¿no? Sí, te pongo ejemplos, Trenquelauquen, que tiene 50.000 y podría tener 80.000 sin perder todos los beneficios que tiene, y si eso pasara, en vez de pasar en 1, en 2, en 5 o en 10, pasara en 200 ciudades, pasara en Trenquelauquen y en Chivilcoy, en Río Cuarto y en Venado Tuerto y en Reconquista, etc., Argentina podría pasar a un orden postmetropolitano, digamos, ¿no? Yo estoy convencido de que podríamos no solo recrear el sueño federal de los padres fundadores, sino mejorar la calidad de vida futura de un montón de gente. Ahora, eso precisamos primero creer que es posible,
precisa un programa político, porque esas ciudades, ese potencial está, pero el orden macroeconómico solo no va a producir esa disrupción de tipo territorial. Por supuesto que sin orden macroeconómico no puedes hacer nada. Argentina tiene que discutir cómo va a invertir en su infraestructura. La idea, yo soy de los que creen que la infraestructura es un bien público esencial para un desarrollo económico significativo, y la idea de que quién lo hace, quién no lo hace, cómo se financia, cómo no se financia, merece un debate mucho más profundo que el que nos hemos dado. De hecho, la historia de Argentina muestra claramente que infraestructura de transporte, del ferrocarril y del telégrafo construyó mucho de lo que hoy conocemos. Y más cortito, la hidrovía. Por ejemplo. Vos no tenías la hidrovía, tenías eso saliendo por Buenos Aires o Quequén. La competitividad. Claro. Y antes el riego del Alto Valle, etc. Y fueron bienes públicos que los construyó un Estado con un criterio, con un sentido. Hay un clima de época que parece contracultural decirlo, pero somos una nación, no somos solo un mercado. Digamos, y la idea de que un ciudadano que nazca en Salta o en Chubut, etc., tenga más o menos las mismas posibilidades que si nació en un área metropolitana, no nos debería ser ajena. Entonces, en ese sentido, hay elementos para darnos un debate territorial con sentido de futuro, no recreando una pelea de porteños y provincianos, ¿no? Un debate territorial que tome la agenda de las cosas que están pasando hoy en el mundo. Y hoy en el mundo están pasando, te decía, esta reconfiguración del territorio a escala planetaria que llamamos globalización, el aumento creciente de valor y la expansión de lo que llamamos la bioeconomía, digamos, todas las economías basadas en recursos no renovables tienden a ser sustituidas por economías basadas en recursos renovables más conocimiento. Ahí no te voy a decir nada que vos no sepas. Argentina tiene una posibilidad, y es una posibilidad que es distinta y no excluyente en relación a la economía de minerales o hidrocarburífera, etcétera, sino que tiene que ser en un marco convivencial, como pasa en todos los países del mundo, como pasa en Australia, como pasa en los Estados Unidos, donde el orden institucional le abre las posibilidades a distintos mecanismos de agregación de valor. Y por supuesto... No son O, son I. No es esto o lo otro, son esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y el tercer otro, que quizás es súper importante y que vos siempre lo señalás, y que yo le quiero dar un criterio, que es el tema del turismo como servicio de muchísima complejidad, con muchísimo agregado de valor, pero es porque, entre otras cosas, estamos frente a un paradigma de movilidad de los seres humanos. El año 2017 es el primer año en la historia de la humanidad que 1.000 millones de personas atravesaron una frontera. Bajó en la pandemia, se recuperó rápidamente en la pospandemia. La información no solo es un insumo productivo, sino que cambia la cultura. Nos movemos más porque sabemos más también. Por Instagram, Twitter, insta a ese movimiento porque conocemos cosas, el movimiento se ha vuelto más seguro, esa información le da seguridad al movimiento. O sea, es parte de la cultura de las generaciones que nos suceden, la idea de otra forma de apropiación del mundo, en la que el viaje constituye un hecho mucho más cotidiano que para nosotros. Y en todos los niveles de ingreso, para no pensar que es una cuestión elitista. Por supuesto que algunos pueden más y otros pueden menos, como alguien se podía comprar un auto mejor y otro un auto peor, pero el auto ingresaba en toda la cultura, ¿no? Entonces el movimiento ha ingresado, sobre todo en Occidente, pero también en Oriente, muchísimo en la idea de que el mundo nos es próximo. Y esto está asociado al lugar que la información ocupa en nuestras vidas. Entonces Argentina discutió mucho su orden territorial antes de constituirse como Estado constitucional. Después tuvo episodios en los que discutió su orden territorial y uno tiene la sensación de que en los últimos años, cuando aparece episódicamente el tema, aparece con cosas, traslademos la capital, etc. Y la Argentina debe tener un pensamiento estratégico. Sí, recordemos que en el siglo XIX uno de los pilares era gobernar era poblar. Alberdi. Poblar y poblar con determinado perfil de gente en determinados lugares para determinados objetivos, ¿no? Bueno, parece que estuviera programada esta conversación, porque yo estaba por agregar que el otro tema para Argentina es que hay indicios, no es que yo creo por creer, hay indicios de que el mundo se viene a un shock migratorio muy significativo. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Europa se movilizaron 5 millones de personas, 4 millones y pico, 4 millones de ucranianos. Pero también se movilizaron rusos de la zona de frontera que no quieren estar, polacos, algunos moldavos. están en Buenos Aires. Exactamente. Y yo suelo ir a caminar a Palermo y te cruzás con
los fines de semana con parejas rusas de todos los... Y lo mismo va a pasar con en jóvenes, Medio Oriente. ¿no? Con Sí. chicos. Lo mismo va a pasar en Medio Oriente, lo mismo va a pasar en Taiwán, si la tensión permanece. Argentina tiene una ventaja de arranque, que tiene una tradición receptiva muy grande. Eso yo creo que es una potencialidad. Una de las grandes virtudes, creo, de la sociedad argentina es la convivencia, donde comunidades que en otros lugares están a los tiros, acá conviven, ¿no es cierto? No deberíamos, no deberíamos perder por la grieta política una cultura convivencial, una cultura de diversidad que tenemos, que yo creo que nos debe llenar de orgullo. Siempre esto con sus más, sus menos, siempre hay algún... Pero en general, con una receptividad muy buena. Y me parece que una Argentina estabilizada macroeconómicamente, debería proponerse también tener un shock migratorio significativo. Yo pienso que comparo con el resto de América Latina, digo, ¿por qué un programador se quedaría programando en otro lugar que no fuera en Trenquelau, que es una ciudad que me gusta mucho, que fuera Trenquelau, que tiene unos estándares de calidad de vida europeos, digamos, ¿no? Pero, y lo digo al pasar, en el mundo empieza a haber una disputa por el talento. Las ciudades en Europa, pero esto es explícito, no es que es implícito, se le ocurre que empieza a haber hasta publicidades, venite a vivir a Burgos, que es más barato que Barcelona, y podés trabajar de acá, venite a vivir a León. Total, si vas a facturar en otro lugar, entonces donde tengas calidad de vida barata. Entonces teníamos la globalización como cambio de paradigma territorial, el cambio de paradigma de movilidad, las pulsiones migratorias, las posibilidades de la bioeconomía, etc. Entonces es el momento para discutir un nuevo orden territorial. Esto, el no haberlo tenido en aquellos años que se perdió, yo creo que es parte del crecimiento de La Matanza y el Gran Rosario, no haber tenido un proyecto territorial para generar calidad de vida y trabajo en los territorios que podían haber sido bioeconómicos de otra índole, no estuvieron y eso generó un exacerbamiento de las migraciones. Lo que pasa que hasta el año 29, la Argentina agroexportadora, bueno, el relato, pero que es la realidad, Argentina constituyó una infraestructura particular, tenía una alianza con la primera potencia mundial de la época, una alianza sinérgica, porque lo que nosotros producíamos, ellos tenían que trasladar gente del campo a la ciudad y era preferible para ellos comprar las materias primas, porque estaban en ese proceso. Nosotros hicimos una alianza sinérgica que alineó política de relaciones exteriores, infraestructura, formación de recursos humanos, etc. En el 30 se produce la disrupción de ese orden, digamos, y Argentina pasa a un modelo mixto con industrialización sustitutiva, y hay que decir que entre el 30 y el 75, si bien no tuvimos la performance de antes, Argentina, medida como hoy, tendría 12 o 13% de pobreza, sí, claro, medida como se mide hoy, y desempleo de un dígito. Entonces, aunque tuviera inestabilidad política. Entonces, en esos 45 años, digamos los 45 años entre comillas, pongo buenos de la industrialización sustitutiva, la gente migraba de lo que nosotros llamamos el interior a las áreas metropolitanas porque iba a buscar trabajo. Volumen de trabajo encontraba y salarios más altos, porque el salario industrial, bueno. Y la máquina de integración, que era el trabajo casi seguro que se encontraba, y el loteo popular, la posibilidad de comprarte el lote. Pero ese es un tema importante que vos siempre desarrollás. Y el loteo popular, entonces la gente venía de una situación social más endeble y sus hijos adquirían la condición propietaria y su padre se jubilaba porque generalmente había sido un trabajo en blanco, etc. Pero en el 73 la crisis del petróleo muestra una vez más, una cosa que se sabía, la endeblez de que Argentina, cada vez que tenía una crisis de sector externo, se le movía toda la macroeconomía porque muy pocos productos, 3 o 4 productos, dirigidos a 3 o 4 mercados, constituían el 80% de esas producciones. Pocos productos a pocos mercados. Cada vez que había un problema en un mercado de destino, era un problemón para Argentina, y si no llovía, era un problemón para Argentina. O sea que nosotros hace más o menos 50 años que sabemos que tenemos que aumentar la cantidad de productos que exportamos y aumentar la cantidad de destinos que exportamos para darle estabilidad a los procesos macroeconómicos. Y en el medio, esos productos con más valor agregado, ¿no es cierto? Bueno, es parte del desafío. Sí. Y es una parte del desafío en términos concretos y en términos narrativos, porque nosotros tenemos que terminar con esto de que
el campo, la industria, etc. En la medida en que uno ve que en los campos argentinos de vanguardia la cantidad de incorporación de bienes industriales es fenomenal y que esos productos a su vez pueden desarrollar, como se dice, aguas abajo, un fenomenal... De última generación, además. Exactamente, ¿no? Desde el dron hasta, bueno, cantidad de cosas de tecnología que uno va a un campo y no deja de sorprenderse. Para que eso ocurra, tenemos que tener una política fiscal como mínimo igualitaria en relación a las otras cadenas de valor. Porque claro, uno dice, y esta dinámica metropolitana, pero si vos a las producciones no metropolitanas las sobreimponés fiscalmente y a los servicios públicos urbanos los subsidiás, lo racional es irse del campo a la ciudad, digamos, ¿no? O sea, vos pusiste los incentivos en ese sentido, después no te podés sorprender. Argentina ahí tiene mucho que pensar y yo creo que hay un rol de la política, que lo digo siempre, digamos, los intendentes todavía vienen a la capital a pedir una obra, un polideportivo, cordón cuneta, etc. Y deberían venir a defender la competitividad económica de su contexto. Les sobrarían los polideportivos. Y los gobernadores también, porque muchas veces la región del centro, que ahora está retomando un vuelo, desconocía sus producciones, ¿no? Claro. Los patagónicos sí la defendían, los mineros la defendían, los del agro no. Claro, y ahí hay un tema que plantearse, es que en tu rol de liderazgo territorial, cuando vos sos intendente o gobernador, para mí es una obligación defender condiciones equitativas, te estoy hablando, no estoy hablando de privilegios ni mucho menos, de desarrollo de la actividad económica. Entonces eso es muy importante, yo creo que en la Argentina tiene una narrativa vinculada a la burguesía nacional, etc. Yo te lo decía en off recién, yo creo que hay que empezar a hablar de los emprendedores globales, ¿no? De la persona que desarrolla una producción ya con su cabeza pensando en el globo como potencial, aunque no por escala, por muchas cosas, aunque no arranque, pero pensando que su mercado es potencialmente global, ¿no? Eso es muy significativo porque esa cabeza, eso cambia todo, cambia los estándares de calidad, cambia la proyección temporal del negocio, cambia la forma de ver el mundo. La Argentina ha tenido una élite que muchas veces ha visto al mundo como una amenaza. Nosotros, para hacer este salto territorial, tenemos que ver al mundo como una oportunidad. Si seguimos pensando en el mundo como una amenaza... Por eso para mí es muy importante, hay que decirlo, que la Argentina, esta idea de llevarse bien, para mí es muy importante que la Argentina tenga una dinámica, a pesar de la claridad de sus intereses, relacional con el mundo, donde la base es intentar siempre llevarnos bien. Porque el mundo debe ser pensado como una oportunidad para Argentina, más que como una amenaza. Sí, no hay otra forma, ¿no es cierto? Porque si no, no vamos a poder resolver nuestros desórdenes macroeconómicos, inclusive, porque si cada argentino exporta la mitad que un uruguayo, la tercera parte que un chileno, y casi todas las crisis económicas de los últimos años fueron estrangulamiento por dólar, falta de dólares, sin comercio exterior vas a estar muy complicado para sostener una clases medias con la estándar de calidad de vida que se pretende, ¿no? Eso me parece que es así, ¿no? Yo, que para un argentino sea un paseo, yo ya se lo escuché a muchos y yo mismo lo hago, ¿no? Que a veces vas afuera y dices, no, me voy al supermercado porque es como un atractivo turístico ir a un Walmart de una ciudad. Bueno, eso no debería ocurrir, digamos, ¿no? O sea, el Carrefour de a la vuelta de casa tendría que estar rebosante y cuando nosotros vayamos a esos lugares tendríamos que encontrar mucho más que un Malbec. Claro, exactamente. Ese cambio de paradigma, ver al mundo como una oportunidad, porque amenazas existen de verdad, o sea, yo no soy naif, por supuesto, pero el ver el mundo como una oportunidad es un cambio muy significativo en términos, ¿qué tengo que hacer para esto? Porque la palabra oportunidad no es que a mí me libera a hacer cosas, me obliga a hacer cosas, digamos. Ahora, si pienso que el mundo es una amenaza, lo que hago mi energía va por otro lado, ¿no? Entonces, en términos de protegerme de esas amenazas, etc. El orden territorial argentino, que para volver al tema, no entra en la agenda pública porque muchísima gente cree que es inmodificable. Y eso es un error. Ya hay tendencias. Lo que pasa es que empieza a haber tendencias porque el orden territorial, como cualquier otro orden de la vida donde juega la preferencia humana, vos tenés que saber
¿Por qué las personas hacen, en un mercado, la persona que vos habrás hablado 20 veces en tu vida, cientos de veces con el empresario, y dice, no, yo sé que a mí me compran por precio. Entonces, no somos tan detallistas, pero yo entro en el mercado, otro dice, no, yo sé que a mí me compran porque mi nicho es tal cosa. Yo sé. Entonces, un empresario sabe cuál es el criterio por el cual el otro lo elige. Los lugares pasa más o menos lo mismo, digamos, o sea, mucha gente dice, no, yo programo y podría trabajar de cualquier lado, y me iría a trabajar a Puan, provincia de Buenos Aires. Pero hay un colegio bilingüe ahí, porque yo quiero mandar a mi hijo a un colegio bilingüe. Y si me enfermo, hay un hospital a acuerdo. Ahora, Argentina tiene muchísimo, por eso quizás Puan no, pero Trenquelauquen sí, o Venado Tuerto sí. Argentina tiene muchísimas posibilidades de pensar su orden territorial porque tiene un conjunto de infraestructuras no solo físicas, sino socioculturales, en disponibilidad para producir esa transición. En un momento, yo lo mezclé con el tema migratorio, en que la tasa de natalidad en Argentina, que es 1.4, está por debajo de la tasa de sustitución, el mundo está empezando a registrar este problema, salvo la India y África. En el resto del mundo la tasa de natalidad es de equilibrio o negativa, en algunos casos dramáticamente negativa, como España, Italia, Corea 0,6, lo de Corea es dramático. Entonces, eso va a cambiar. Todas las cosas que dije van a cambiar con ese cambio. Ahora, Argentina podría, en ese cambio de paradigma de movilidad mezclado con este tema, resolver su propio problema sociodemográfico, construyendo una narrativa vinculada a estas, yo llamo los 200 Tandiles. Uso a Tandil a propósito como símbolo porque es una ciudad que ha conjugado buena calidad de administración pública, preservación de los bienes públicos, o sea, plazas, parques, infraestructuras públicas, diversidad de su base económica, estímulo a través de inversión pública razonable de algunas cadenas de valor que eran incipientes para para apalancarlas, digamos. Y entonces hoy es una ciudad de 170.000 habitantes, con indicadores sociales espectaculares, y que es vista por mucha gente como un lugar para invertir, para ir a vivir, etc. Se ha transformado en un centro de atractividad. Yo siempre le digo al intendente, que lo quiero mucho, Miguel Lunghi, tiene que haber muchas Tandil, porque si no Tandil se te va a conurbar. Lo que tiene que haber muchas, o sea, no es solo... Sí, claro, porque si no la atracción va a ser... No hay cómo administrar, claro. Entonces él se queda y digo, tiene lo que que haber... le pasó a Mar del Plata. Claro, manera. exactamente, tiene que haber muchas. Pero para que haya muchas, si bien parece el secreto del éxito en este caso, es la suma de pequeñas cosas que parecen triviales, como una buena gestión presupuestaria, la profesionalización de los funcionarios públicos, no obstaculizar los procesos de capitalización y agregación de valor económico, o sea, que cuando un sector crece, no abordarlo impositivamente. Entonces creció el sector turismo muy fuerte en los 90 en Tandil y no se le aplicaron tasas adicionales, se lo dejó que crezca, que se exprese de la mejor manera, se lo ayudó a través de un programa de comunicación pública adecuado, etc. Entonces, el secreto del éxito, y lo pudo hacer en contextos macroeconómicos muy diversos, digamos, porque la Argentina en estos años tuvo años buenos, años malos, etc. Ahora nosotros precisamos 200 localidades, y esas 200 localidades que bajo estos estándares tienen como modelos diferenciados, porque no es lo mismo un lugar en el centro de la Pampa Húmeda como Tandil, pero puede desarrollar esto Gobernador Virasoro en Corrientes, o San Rafael en Mendoza, o Puerto Madryn con más sesgo hacia el turismo internacional en el sur, etc. Argentina puede, y mi lectura es que debe darse un programa de desarrollo territorial. En el siglo XIX, Sarmiento nos hablaba de la multiplicación de los chivilcoy. Y hoy Fabio nos habla de las 200 Tandiles. Yo copiándolo, ¿no? No, bueno, pero conceptualmente son distintas cosas, ¿no es cierto? Era una las chivilcoy que se pensaban y son otras las Tandiles que estás pensando, ¿no es cierto? Y eso transformaría profundamente el territorio, ayudaría a esas migraciones hacia esos lugares y generaría asentamiento poblacional con la necesidad de conocimiento, ¿no es cierto? De conocimiento incorporado, de que los profesionales vayan y que los jóvenes no se vayan.
de esas ciudades, ¿no es cierto? En ese movimiento me parece que va mucho del futuro, ¿no? Así que bueno, no sé si querías agregar algo más. Lo del conocimiento, voy a hacer un pequeño capítulo con lo del conocimiento y voy a instar, porque seguramente esto lo verán, algún intendente lo va a ver. Yo creo que el rol de los gobiernos locales, sobre todo en materia de la formación profesional, no la formación básica, obligatoria por ley, etcétera, sino nosotros tenemos muchísimas personas de 30 y pico de años que quizás terminaron el secundario y que con una inversión de un cuatrimestre, de un año, en una habilidad específica, etcétera, podría tener mejores ingresos, podría multiplicar sus oportunidades laborales. Nosotros, en la Argentina también está subreflexionada la idea del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Todavía pensamos en que tomamos un stock de conocimiento entre los 8 años, entre los 6 años y los 25 y los aprovechamos después. Eso ya, la propia dinámica. Y hay que trabajar, hay que crear una cultura que sea lo normal, que para nosotros sea lo normal, cuando te encuentras con un amigo, etcétera, que sabes que cada 3 o 4 años estás invirtiendo un poco de tiempo online, presencial, más de tu métier, más intentando cambiar, etcétera, que sea lo normal, que nos formamos todo el tiempo y que eso nos nutre, nos hace crecer, nos hace mejores personas. Voy a cerrar con una anécdota para dar la relevancia de este mensaje para mí. Yo soy muy amigo de una persona que fue ministro de universidades en España, se llama Joan Subirats, que estaba en esa condición en el ministerio en momentos en que Europa votaba el Fondo Verde de pospandemia, ¿no? De 600 y pico mil millones de euros, 50.000 le tocaban a la educación. De esos 50.000 que le tocaban a la educación, a España le tocaban algo así como 5.000, un montón de dinero. Y al ministerio de él, al Ministerio de Universidades, a la educación universitaria, le tocaba como 1.000 y pico de los 5.000, ¿no? Entonces yo cargándolo, le digo, ¿qué vas a hacer? Digo, es imposible que un catalán gaste 1.000 millones a propósito. Estábamos por Zoom y él me dice, no, vamos a invertir mucho dinero en personas de arriba de 50 años, porque ya tenemos bastante medido que el chico que quiere estudiar estudia en España, las becas funcionan bien, todo eso está bien. Y a mí me sorprendió lo de más de 50, ¿viste? Entonces me dice, no, hay mucha gente que se jubila y hace alguna otra cosa, o se retira pero sigue funcionando como ciudadano y tenemos perfectamente medido de que si se sigue formando, se enferma menos, es menos violento, va a votar, protege más el medio ambiente, es mejor amigo, mejor padre, mejor abuelo. Y está medido. Dice, no es una habladuría mía. Inclusive está medido que una persona que ingresa al proceso formativo aumenta su autoestima. Yo dije, nosotros tenemos que poner en consideración que esta idea de aprendizaje a lo largo de la vida no es simplemente funcional a conseguir un empleo, sino lo tengo con todo lo importante que eso significa. Tenemos que esta reconfiguración territorial que yo planteo no funciona cuando vos decís conocimiento, sin que movamos a la gente a la idea de, para ser mejores tenemos que prepararnos. Este es el centro de la reconfiguración territorial que a mí me interesa. Bueno, y esto que estás mencionando hoy, con la expectativa de vida de una persona de 50 años, son 20, 25 años por delante. Hace 30 años atrás eran 10 años por delante, ¿no es cierto? Eso también forma parte de ese entramado y la potencia que genera hacia adelante. Gracias, Fabio. No, gracias a vos. Es un honor poder debatir con un diputado de la Nación cosas tan profundas. Ojalá pudiera ser multiplicado por varios. No necesariamente en todos los casos es así. Así que bueno, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fabio. Bueno, después de estas reflexiones tan relevantes, estamos terminando este capítulo de Comunicándonos para agroempresario.com. Los esperamos en la próxima.